Vamos ahora a nuestra secuencia. Se necesita presidente y el día de hoy tenemos un invitado especial al cual yo he hecho un esfuerzo, he hecho un aporte y le hemos compuesto la canción de su campaña. Es Alfonso López Chau. ¿Cómo dice? Porque es honesto, porque es derecho, porque no miente. Es López Chau, López Chau, López Chau, chau, chau. Eso es tu himno, hermano, me la debes, Alfonso, después de los 40 y tantos años que nos conocemos. Apunta a tu gente de marketing electoral que ahí está, ya tienes himno, carajo. Dime si funciona o no funciona, Alfonso. Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo da vueltas el mundo, no? ¿Hace cuántos años nos conocemos tú y yo, Alfonso? Yo tengo 71, tenía 21, 22, 23, sí, cuanto mucho, ¿no? Yo tengo 75. Olvídate. Estaba alrededor del 86, 87 nos conocemos. Antes. Claro, antes. Mejor dejémoslo ahí porque si no, todo el mundo va a saber lo viejos que estamos. Ahora, eres de pronto, Alfonso López Chau, ¿qué eres tú? ¿Por qué no comienzas por contar a la gente quién eres? Porque la gente ha sabido tu protagonismo en el último periodo como rector de la UNI, ¿no? A ver. Pero, ¿quién es Alfonso López Chau? Alfonso López Chau nació en el Callao, Echalaco. Mi padre, Luis López Chau Gurmendi, obrero carnicero del Frigorífico Nacional. Justamente con él aprendí el oficio de la carnicería. Me puso a trabajar. Esa no la sabía. Me puso a trabajar a los 12 años en la carnicería de la esquina de mi barrio, el barrio obrero del Frigorífico del Callao. Mi madre, Yolanda Nava Argote, 7 hermanos. Soy el segundo de 7 hermanos. Ella era para nosotros la vida misma, parecía la canción, ¿no?, de Yolanda. Cuando vino la mala, como viene Nicolás en todas las familias, mi mamá salió a la esquina del barrio a vender camotes. Y esa es una lección, una experiencia enorme, ¿no? Con mi madre recuerdo que me llevó tomado de la mano a ver la película de Mujica, se llamaba Yo Pecador. Mujica era un cura, por si acaso. Sí, ¿no? sí, no el presidente. No el presidente de Uruguay. Así es. Y mi padre un día me llevó al Jirón de la Unión, donde está la iglesia de la Merced, y ahí estaba la cruz del Padre Urraca. Y mi padre me puso allí, junto a la cruz. Me dije, algún día yo no estaré. Cuando yo no esté, ven acá, ahí voy a estar. Confiésate nomás. Luego me fui a estudiar, estudié en la Escuela Fiscal Víctor Evarúa, del mismo barrio obrero del Frigorífico del Callao. Estudié en la gran unidad escolar 2 de mayo. 2 de mayo, creo. 2 de mayo, Histórico Lema. Tremendo colegio. Y luego estudié en la Universidad Nacional del Callao. Luego me fui a hacer un posgrado en México. Fui becado por el Estado mexicano, hice mi maestría en economía, tuve el honor de graduarme con mención honorífica, luego hice mi doctorado y gané un concurso de cátedra, estimado Nicolás, para enseñar economía. Y luego llegó el momento en que tenía que decidir si me quedaba o regresaba. Pude quedarme porque era profesor nombrado, pero el país jala, ¿no? Y decidí volver. Vine, enseñé en San Marcos el curso de macroeconomía, luego me llevaron a la UNI, fui profesor principal en la UNI, ocupé el cargo de decano, de jefe del posgrado, y en ese momento hay la posibilidad de un concurso para ser director del Banco Central de Reserva. Concurso al que me presenté, ganándolo, y he sido director del Banco Central de Reserva del Perú por 8 años. Ahí aprendí
los procedimientos de la estabilidad monetaria, estabilidad fiscal, estabilidad cambiaria. Y obviamente el Banco Central es un templo. Los economistas le decimos el templo, ¿no? Por lo agradable y por lo que se investiga allí. También fui catedrático del Centro de Altos Estudios Militares, donde fui premiado con mención honorífica. Creo que posteriormente a esos estudios, quiero decir que también he trabajado de taxista. Muchos de tus oyentes son taxistas. Prácticamente mi carrera la hice al inicio haciendo taxi. Tenía un Toyotita del 77, viejito. Me levantaba a las 6 de la mañana, hasta las 9 de la mañana, hacía mi taxi, regresaba, me ponía a estudiar y luego salía más o menos a la hora de la tarde hasta las 3:30, 4 y luego a la universidad. En ese entonces no había mucho taxi y era suficiente para ganarse la vida. Sin el apremio de los horarios, me sentía libre, ¿no? Es parte de mis vivencias. Quiero recordar, ahora que me preguntas en agradecimiento público, y ya que hablamos de agradecimiento, quiero aprovechar para agradecer a todos los periodistas del Perú en su día. Y quiero continuar el agradecimiento recordando a mi hermana Pochita, que era mayor. Ella trabajaba desde los 16 años, Nicolás. Prácticamente mucho de mi carrera se la debo a ella. Me compraba mis libros, mis ternos, ¿no? Gran recuerdo tengo de mi hermana, porque prácticamente nos llevábamos un año. Ella era la mayor mujer, era un año mayor que yo. Ese es Alfonso López Chao. Y luego fui rector de la UNI. Me presenté al rectorado de la UNI y acepté. Y es importante que te cuente lo siguiente, ¿no? Yo no soy ingeniero. No estudié en la UNI. La pregunta es, Claro. ¿cómo llegué ¿Qué a hace ser un rector? economista que no es ingeniero y que no estudia en la UNI de rector de la Universidad de los Ingenieros y los Así es. Arquitectos? Te voy a contar los 3 pasos que di para llegar a ese puesto. 3 pasos. Primero, me sentía marginado porque mis adversarios, que siempre hay, me decían, ¿cómo va a ser rector de la UNI si no es ingeniero y no ha estudiado en la UNI? Y sin embargo, era uno de los pocos profesores que tenía grado de doctor en el extranjero, en México, en la gloriosa UNAM. Y me invitaban a congresos, escribía en La República, seguido, de manera que me sentí discriminado momentáneamente, ¿no? Pero hubo un día en que me levanté convencido de que iba a ganar. Porque salió, creo, lo mejor que había sembrado mi padre en mí. Salió mi padre Urraca seguramente, ¿no? Entonces, toqué la puerta de los profesores. Fui aula por aula. Y lo mismo hay que hacer ahora, ir casa por casa para cambiar el país. Pero fui aula por aula. Y le dije al profesor, profesor, hay elecciones. Por favor, ¿me puede brindar 3 minutos o 5 minutos para exponer mi plan? No solo a mí, le dije, como tú, a todos. Pero yo estoy viniendo ahora. Pase, profesor, me dijo, exponga su plan. 3 pasos por los que fui rector. Primer paso, mis adversarios andan diciendo que no soy de la UNI y no soy ingeniero. Respuesta, efectivamente no soy de la UNI, pero hay del hombre que se avergüenza de su madre, no es digno de llamarse hombre. Yo no me puedo avergonzar de la universidad que me formó. Por el contrario, le estoy agradecido. Primer paso. Segundo paso, pero finalmente, ¿quién es más de la UNI? ¿Aquel que con sus raterías contribuye al desprestigio de su alma mater? ¿O aquel que con su producción profesional o intelectual contribuye al prestigio de la universidad que lo adoptó, que lo cobijó? Segundo paso. Tercer paso, me puse de pie y puse mi firma en la pizarra. Me saqué el DNI, le dije, por favor, verifiquen si es mi misma firma. Sí, es su misma firma. Eran años 2008, 2011, no recuerdo.
Le dije, por favor, en su billetera alguno de ustedes tendrá un billete de 20 soles. Sáquenlo. Miren si es la misma firma. Era la misma firma. Le dije, tuve el honor de que el directorio del Banco Central me pida que firme el billete de 20 soles. No jodas, También me pidieron que firme... Tampoco, ya van dos que no conocía. Yo algo de tu vida sabía, pero esas dos... También me pidieron que firme el de 200 soles. Y les dije, ese no se lo voy a dejar. Y los muchachos como tú se rieron. Entonces le dije, tercer paso, de manera jóvenes, que marque les pese, mis adversarios tendrán que cargar mi firma en su bolsillo de atrás. Modesto, Modesto, que pase, Modesto Montoya. No va a pasar, Modesto. Rector, eso terminó en rectorado de la UNI. Es importante que porque No primero... le va a gustar a Modesto Montoya lo que acabo de hacer. Es mi pata, Modesto, lo conozco de muchos años. Saqué 60... Pero no te quiere Modesto, ¿no? ¿Por qué no te quiere Modesto Montoya? Yo tampoco, Porque no eres de la UNI. no Te perdona que no seas ingeniero. No lo sé. Recuerda que yo fundé la revista Apertura. Fundé la revista Apertura. Él pertenecía al comité editorial de la revista Apertura. Es más, si tú revisas los videos, él mismo me invitaba a presentar a conferencias. Él hizo una conferencia internacional y me invitó a mí para hablar sobre ciencia y tecnología desde el punto de vista de los economistas. Es más, muchas veces me invitó a su clase y yo iba a su clase a conferenciar en su clase. El resto, él sabe, yo no lo sé. Sí. Él tiene una historia maravillosa. Me contó un día, estaba en el Instituto de Energía Nuclear, porque él es ingeniero, ¿no es cierto?, especialista en energía nuclear, y había, creo, un marino, un militar que era el jefe, que no tenía idea de qué hacía ahí, estaba ahí porque era un asunto de seguridad nacional. Y me contábamos esto que pasaba, los veía reunidos a los científicos ahí, les decía, y muchachos, ¿qué dice el átomo? Ahí va, almirante. Ahí va. Pero regresemos a ti, regresemos. Pero, entonces, ese rectorado, el rectorado, lo llevo mucho en mi corazón. Porque siempre los jóvenes querían que fuera decano, querían que fuera autoridad, querían que fuera rector. Tú sabes lo que es tener en este contexto de no ingeniero, no de la UNI, 70% de votación estudiantil, 70% de los votos de estudiantes, compitiendo con personas honorables que son de la UNI, ¿no? Y ahora renuncié, he renunciado a la UNI este año, al rectorado, pero no solo al rectorado, también a mi cátedra, he renunciado a mi estabilidad profesional como profesor. ¿Por qué, Nicolás? Porque hemos sido formados, tú y yo, con ideales épicos. Y eso, no hay cálculo en esos ideales. Tú das el paso, aquí no hay un barco que regresa, aquí es con todo. Era un mensaje a la juventud, porque había que dar ejemplo. Y es lo que estoy haciendo. Además, ser presidente del Perú, si Dios quiere, es un honor inmenso, ¿no? Inmenso. ¿Ya para qué quieres más? Yo diría. El problema es que para los otros que han pasado ha sido un negocio, no voy a usar la expresión, ¿no? Más que un honor, ha sido un negocio, ¿no? Eso, estuve recientemente visitando Washington y fui a Lincoln Memorial. El discurso de Abraham Lincoln es poderosísimo. Tiene que ver con lo que acabas de decir. Él dice allí, los males existen, los problemas existen. Pero una cosa es que existan y otra cosa es que los seres humanos provoquen el mal. Y por eso dicen los cristianos que el peor de los pecados es envilecer el alma de una nación. Envilecer el alma. Porque el envilecimiento significa que el presidente es corrupto, tendrá seguidores corruptos. Presidentes o líderes canallas tendrán seguidores canallas. Líderes taimados tendrán seguidores taimados. Y entonces no hay futuro. Se quiebra el espíritu de una nación. Lincoln
Qué bestia, ¿no? Qué bestia. Y qué por eso- vigencia ahora, porque es exactamente lo que tenemos que recuperar. Es decir, dicen, todos los países tienen los gobiernos que se merecen. No es verdad. No es verdad. Nosotros no merecemos esto, Alfonso. No merecemos esto que hemos tenido todos estos años. Ahora hay, a mis años, reflexiono sobre el Perú y yo veo lo que más agradezco a la juventud es que con la marcha a Lima sacaron al rector y lo llevaron a la publicidad y me llevaron a Puno. Y ya como Claro, porque precandidato- tú cuando vinieron los manifestantes de la protesta, tú le abriste la puerta de la universidad, ¿no? Los acogiste. Nicolás, yo sé que tú me vas a creer porque hemos compartido momentos y calle. Formado en lo que nos formamos, no podía hacer otra cosa. El mandato de los maestros que nos formaron, los históricos que nos formaron, me obligaban moralmente a abrir las puertas. Esa es la verdad de las cosas. Tenía que abrirlas. Pero bueno, a consecuencia de eso yo he viajado por carretera de Cusco a Abancay, de Abancay a Andahuaylas. Y me quedo asombrado, Nicolás. Lo que yo veo es magia. Recién entiendo Arguedas. Digo, claro, los sapos tienen vida, los cerros hablan. ¿Por qué? Porque la belleza, el arte conmueve, pues. El arte conmueve. Y lo que yo vi fue belleza. Y veo en el Perú lo que tú dices, una poderosísima energía social acumulada, que está esperando su momento para despegar, para que desaparezcan las élites malhechoras y sean reemplazadas por élites bienhechoras. Por eso he dicho yo, Nicolás, la gesta de Túpac Amaru no le pertenece al Cusco, no le pertenece al Perú, no le pertenece ni siquiera a América Latina, Nicolás, le pertenece al mundo, como el Lincoln Memorial. Es una gesta que van a la humanidad. ¿Por qué? Porque es superior a Espartaco. Lejos. No hay en el mundo una familia que haya estado en el holocausto como ellos. No hay en el mundo. Merecerían un homenaje toda esa familia. Y quiero decirlo aquí, rompiendo ciertos paradigmas, Túpac Amaru no era un hombre rebelde de izquierda. Él era un empresario. Él era un hombre que estaba, digamos, como soldado de España, ideológicamente hablando, como Ramón Castilla. La independencia hace que los que están ahí se pasen de este lado. Y ese es el mérito de él, porque se negó a pagar cupo. En esa línea es que se inscribe Ahora Nación, porque el centro de los problemas que tú mencionas, para mí, es la idea de nación. Voy a Washington y lo repite, esta nación, nuestra nación, igual en México. Muy pocas veces nosotros decimos eso. Hablamos de país. Para mí la nación es como la palabra nación termina en vocal, Ahora, en O y con tilde. Hemos estado, o sea, yo quería que cuentes un poco tu historia, pero hay un lado de tu historia que no estás, o sea, tú eres un hombre de fe, ¿no es cierto? Tú eres un hombre de fe, no solo por lo del padre Urraca y el recuerdo que tienes de tu padre que te deja haber marcado como lo has probado ahora, sino que tú has estado, digamos, de alguna manera relacionado con la cara más bonita de la Iglesia Católica Peruana, ¿no? El mejor rostro de la Iglesia Católica Peruana. Yo soy ecuménico. La Iglesia Católica tiene un departamento confesional donde están todas las confesiones, todas. Ahí dialogan, conversan. Soy de esa línea cristiana. Soy un lector libre de la Biblia, en la que encuentro cosas hermosas, ¿no? Desde el Génesis. Anda al norte, anda al sur, al este, al oeste. Te he dejado esta tierra es tuya. Enseñoréate. Lo traduces y yo le digo a la juventud lo mismo. Esta nación es nuestra. No la perdamos. Recuperemos. Esa canción que tú mencionas es una marcha poderosa para recuperar el Estado. ¿No? Gracias, Vas a te la tener debo. que pagar los derechos, ¿sabes? Pues se me ocurrió.
Porque estaba, Gracias. fue muy gracioso, porque decía, tengo que, Estoy endeudado llamar a contigo. Alfonso López Chao, no nos da la entrevista, a ver, y empecé a caminar marcando tu número y digo, Vela Chao, y se me pegó, y ahí te la dije. Ahora, ¿cómo salimos de esto, Alfonso? Es decir, va a haber elecciones el próximo año, tenemos 39 candidatos, tú estás en la lista, empiezas a aparecer en las encuestas, aunque las encuestas no son precisamente muy confiables de lo que va a pasar realmente el día de las elecciones y después se quejan los que pagaron por las encuestas, ¿no? Pero ¿qué harías tú con el Perú? O sea, ¿qué propones hacer con el Perú así como estamos? Ya. O partiendo de cómo estamos. Yo planteo reforma política y reforma económica. Lo central. De ahí van a venir los otros temas sectoriales. En la reforma política, como Popper, el gran físico, él hablaba de ingeniería social. Ingeniería social es, yo muevo lo social para tener un resultado. Estamos moviendo lo social para producir líderes en todos los campos, en la empresa, en las Fuerzas Armadas, en los medios de comunicación y en la política. La ingeniería social que venimos proponiendo es que el Perú debe tener 3 grandes partidos. Un gran partido de centro, derecha, un gran partido centro-centro y un gran partido centro-izquierda, donde yo me ubico. Eso va a permitir la alternancia, a condición de que sean agrupamientos con ideales, con doctrina y con democracia interna, porque el Perú necesita eso para regenerar los liderazgos. Porque estamos partiendo de que partidos, en el sentido estricto de la palabra, que son el sustento de la democracia, en el Perú ya no existe. Claro. ¿No? Entonces, el objetivo del que estamos hablando, estaba leyendo algunos libros distintos, uno del economista Dani Rodrik y el otro, aunque parezca increíble, de Henry Kissinger. Ambos decían que el factor del crecimiento no es la inversión. Sí, la inversión hay que hacerla, la han por descontado, pero la clave, Nicolás, está en los liderazgos. Los liderazgos pueden ayudar a sacar a un país de los escombros o a hundirlo más, llevarlos al desastre. En esa tesitura, la pregunta es, ¿y cómo producimos esos líderes? Los líderes se producen y se regeneran en la universidad y también en los partidos, pero estos han caído. Entonces hay que regenerarlos con el ejemplo. Necesitamos un instrumento y nosotros estamos en Ahora Nación tratando de convertirlo en el instrumento que el Perú necesita para que forme líderes. O sea, tú dices, o sea, hay que construir una clase política, por así decirlo, Así es. que en este momento, si somos objetivos, no existe o no está articulada. Clase política en la derecha, en el centro y en la izquierda. De acuerdo. Y la principal fuente que va a proveer de esos cuadros para cada partido, más allá de las ideologías, son las universidades. Ahí es donde se piensa, ahí es donde se discute, ahí, ¿no? La universidad tiene un rol estratégico de largo plazo. No es de corto plazo, es de mediano y largo plazo. Pero más importante que las recetas de corto plazo. Y el que se dio cuenta, mira tú, fue Víctor Andrés Belaúnde en 1917 en una conferencia en San Marcos, era la única universidad. Él dice, yo coloco a la universidad por encima del Ejecutivo y por encima del Congreso. Y dice, la universidad lo es todo. Y lo es todo porque es la forjadora del alma nacional. La universidad le dice al país y al Estado, oye, el Perú necesita líderes, los voy a formar, pero no a ideologizarlos. Que el individuo escoja si va por la derecha, por el centro, por la izquierda, pero con amor al país, con lealtad, con nobleza y rectitud. Que los hay. ¿Acaso Lincoln era de izquierda? No, era un hombre republicano además. Pero ¿quién puede dudar de su liderazgo y de lo que aportó a la construcción de la grandeza de los Estados Unidos de América? Nicolás, ahora vamos a América Latina, Uruguay. Nos causa envidia
cuando entra Sanguinetti y Mujica al Congreso, con el Congreso puesto de pie, aplaudiéndolos a los dos, a un conservador de derecha liberal y a un izquierdista como Mujica. Es un sueño para el Perú, ¿no? Es un sueño. Los dos honrados. ¿Por qué no podemos Acá le gritarían ¡rojo! ¿No? ¡Terrorista! Sí, ¿no? sí, claro que sí. Claro que sí. La barra brava, pero ¿cómo? Yo citaba esta mañana en Exitosa una conversación que tuve con Jaime Saavedra cuando era ministro de Educación y me contó él que un día estaba parado revisando colegios, visitando, y le dio como una especie de shock y de conmoción de ver lo mal que estaba todo, claro. Y se preguntaba cómo hemos podido llegar acá, o sea, cómo hemos podido degradar tanto la educación, donde no puedes ni siquiera discutir de los contenidos porque no hay baños, o sea, es decir, qué barbaridad para haberse degradado la política. Sí, mira, Nicolás. Cuando yo me alejo un tanto de la política y me dedico a la docencia, ¿no? Me doy cuenta efectivamente que no habían baños. En la UNI no habían baños decentes, normales. Por eso digo, mucho es voluntad política. Te lo voy a contar. No habían baños, ahora la UNI tiene mejores baños, disponga a tu equipo, ¿no? Que vayan a ver primero el baño de la Haití de Miraflores y de la Tiendecita Blanca, y luego vayan a los de la UNI que están en el bulevar. Y tú vas a decir, mucho mejores. ¿Y cuánto me costó? Nada, casi nada. Llamé a mis mejores alumnos de arquitectura, los llevé al barrio. Miren los baños, le dije, quiero igualito en la UNI. Ahora vamos al José Antonio, aquí, en Bellavista. Igual, ahora vamos al Pardo. Quiero igualito en la UNI. Lo único que no se van a copiar es la mayólica española. No me interesa. La mayólica peruana es muy buena también. Hicimos un bulevar y pusimos mesas al salir del baño y una cafetería chiquita. Lo tomaron antes de inaugurarlo. Y luego terminé en el comedor. ¿Cuánto me costó un concurso? ¿Cuánto costó el concurso? 3.000 soles. Nada. Y como eso se puede hacer con la misma forma que tú mencionas, yo razonaba. Todo el mundo te dice educación. La alternativa es educación. Y yo estoy de acuerdo. Pero le hago un agregado. ¿Qué agregado le hago? 5 años de primaria, 5 de secundaria, 5 de universidad y 5 de posgrado. 20 años. No podemos esperar 20 años. No se puede esperar. Entonces, educación sí, a condición de que hayan saltos cualitativos. Es lo que hicimos en la UNI. En silencio, antes de ser rector. Había estado en un examen de admisión y vi que había en el examen un ejercicio complicado. Y yo dije, si el chico tiene que resolver esto para entrar a la UNI, ¿cómo no va a saber cuál es la derivada de 4x al cubo? Que enseñan en los 2 colegios más ricos del Perú, el Newton y el Roosevelt. Eso se me quedó como experiencia. Es como si yo quisiera enseñarle a un niño a aprender a jugar ajedrez a los 4 años, cosa que hice con mi hijo y con mis nietos. Eso hizo mi viejo conmigo. O sea, se puede, ¿no es cierto? Claro. Se puede con paciencia y cariño, ¿no es cierto? Entonces, me había dicho Álvaro Montaño, no sé si te acuerdas de él. Sí, claro. Me dijo, Alfonso, hay un alumno que está en lo mismo que tú, de enseñar matemáticas superiores a niños. Ya. Yo hablé con él, él estudiaba en el 8º ciclo de la Facultad de Mecánica, Jesús se llama él. Y entonces hablé, le dije, te hago un desafío, quiero que enseñes límites, pendientes, derivadas, suma, resta, multiplicación e integrales, tienes más que 1 hora y media. Hizo 1 hora y media nomás, me dijo, que no puedes. Yo sé que no se puede, pero yo estaba mirando los ojos. Yo quería ver los ojos de él, que tiene que saber si lo están entendiendo, y los ojos del niño que ve algo raro, pero le interesa. Y lo hizo. Suficiente, dije. Ya había comprobado mi tesis. Luego me metí la mano al bolsillo para comprar galletas y cafés y lo hice en un salón secreto de la UNI. Hice la experiencia.
¿Y quiénes enseñaban? Mis propios alumnos del primer ciclo de la UNI. Una de ellas, Yaneli Vázquez, entró al Banco Central, al curso. Entró al curso de la superintendencia. Está estudiando su posgrado en Yale. Ella enseñó, es testigo de lo que te digo. Testigo. Entonces, luego le dije de la experiencia, si llego a ser rector, no sabía si iba a ser rector, si llego a ser rector, voy a crear la Escuela de Ingenieritos de Alto Rendimiento. Disponga tus cámaras. Tú que estás en Plan Perú, no hay Plan Perú sin esos niños, Nicolás. Anda a ver lo que están haciendo. Esos niños de Puno, Juliaca. ¿Y por qué Puno, Juliaca? Porque escuché que alguien dijo, Puno no es el Perú. Así que ahora vamos a demostrar que el Puno es el Perú. Esos niños estudian matemáticas de alto calibre y van a terminar sabiendo ecuaciones diferenciales sin diferencia en quinto de secundaria, cosa que se lleva en la UNI en el 7º ciclo. Imagínate esa generación. ¿Qué hacemos con eso? El Estado lo puede mandar a las mejores universidades del mundo. Si yo pude por mi cuenta salir becado, ¿por qué no podemos? La gran reforma educativa, ahí va. Esos niños. Pero ahora te doy el complemento, ¿no? Yo creo que no hay reforma educativa sin esto. Es como si yo te entregara, o como hizo tu padre contigo que te dio ajedrez. Yo te entrego a ti un niño de 4 años, digo, Nicolás, quiero que sea como tú. En el periodismo, tú le dices, esto no, no pierdas tiempo, esto así, tú vas al grano, ¿no es cierto? Eso es lo que hicimos. Pero, como no podemos esperar tanto tiempo, te doy lo que estoy pensando. Ahora te estoy dando la primicia. Los mejores alumnos de la UNI del último año, para eso me ha servido el rectorado, del último año de la UNI. Les voy a decir, 1/3 de ustedes, 1/3, los mejores del último año, los invito a que entren a esta universidad de alto rendimiento, solo para acabar el último año. Los que acaben con buenas notas serán becados. O sea, tú tienes 1/3 de los mejores alumnos de la UNI, se juntan con otros tercios de otras universidades. De ese conjunto, 1/3, o sea, es tercio de tercio, mejor de lo mejor, tenemos que becarlos para hacer maestría y doctorado. Si alguien me dice, solo maestría, búscate otro lugar. Acá es maestría y doctorado, completito, a las mejores universidades del mundo. Y el Estado tiene que decirle, no quiero ese cuento de que intercambio docentes y estudiantes, eso no me gusta a mí. Hay que hacerlo. Pero escúchame, pero quiero más. Es lo que han hecho los chinos y los indios. Tal cual. Qué barbaridad. O sea, están ahí, son los más chancones, los más esforzados, están y no piensan que no están buscando dónde quedarse, están esperando para regresar a su país, para trasladar, es decir, que absorben como esponjas todo el conocimiento. Imagínate, los niños que suben y estos del último año que posgrado, llega un momento en que se encuentran. Yo le decía a Yaneli, que tenía 18 años, le decía, ¿cuál es la diferencia de edad entre tú y yo? Pucha, que saca de 40 años, ¿no? Con el niño que le enseñas. 12 años, 8 años. Va a ser tu pata al final, le digo. O sea, es una correa de transmisión. ¿Qué impulsa? ¿Qué impulsa? El motivo de todo plan. No hay plan sin narrativa. No hay plan sin visión. No hay plan sin estremecimiento. No hay plan sin alma. Ahora te das cuenta cómo hacemos para pasar de esto que estamos viviendo, que es espantoso, a esta realidad que estás describiendo o este proyecto que, porque tú dices, o sea, has hablado de la necesidad de que haya partidos, has hablado de la educación como el instrumento, has hablado del papel de la universidad en la gran transformación que necesita el Perú para crear una nueva, no una nueva, una clase política, claro, ¿no es cierto?, que comparte un proyecto nacional. Pero ¿qué harías con la economía? Con este país que es cierto, es de emprendedores, pero también es de sobrevivientes, porque no te queda otra, porque no hay oportunidades, porque el 75% es informal. Mira, ahora en mi respuesta voy a ligar la economía y la política. El Perú tiene más de 2.800.000 y tantos mil empresas. De esas, 99.3 son micro y pequeña empresas. Y de esas, 8 de cada 10 son informales.
Entonces la pregunta es, ¿dejamos que el mercado lo arregle solo o hacemos algo? Yo digo, hagamos algo. Tenemos que hacer algo, estamos obligados a hacer algo. Muy bien, entonces, ¿por dónde empezamos? Necesitamos planes concretos, inmediatos y planes largos, ¿no? La educación que te he descrito es ir preparando para cuando retornen. Pero, corto plazo. Yo me encontraba en Santiago de Chile el 28 de julio de 2019. Cuando uno siente que el país te incendia el alma, tú puedes ir a todo y estás con los ojos mirando, estás pensando en tu objetivo. Como un padre de familia está pensando en su hijo, dónde lo manda a estudiar. Así se siente al país cuando uno ama al país. Yo estaba en Santiago de Chile y escucho al ministro de Energía, Nicolás, que le explica al presidente de la República, en ese entonces Sebastián Piñera, que en paz descanse, le dice, presidente, si Chile apuesta por la industria del hidrógeno verde, le va a agregar 4 puntos porcentuales a su Producto Interno Bruto y se va a convertir en el primer exportador mundial de hidrógeno verde. Y le dice el ministro, señor presidente, Chile ha sido bendecido, tiene mucho viento, energía eólica en el sur de Chile y mucha energía solar en el norte. Y se le escapa una bendita palabra a Nicolás. Dice, claro, el Perú también tiene. Y ahí había un peruano que se llama Alfonso López Chao. Se concentró y trajo la idea. En la uni dejé mis cursos en mi facultad de economía. Ahí enseñaba 3 cursos y me fui a enseñar a la facultad de ingeniería a vender la idea del hidrógeno verde. Mi vicerrector Arturo Talledo, que es especialista, ¿no?, en electromovilidad, no creía. Ahora es el abanderado del hidrógeno verde. Y la UNI tiene su planta de hidrógeno verde. Y con esa planta, la UNI puede hacer que vayan 2 ómnibus de Lima a Piura, ida y vuelta. Y lo podemos hacer en todas partes. Hay que apoyarla. El Estado mira de reojo a la universidad. Te lo digo. Mira, a mí me buscaban los inversionistas para hacer un posgrado, el mejor posgrado de América Latina, porque yo pienso en grande, mi Nicolás, ¿no? El Perú no está para perder tiempo, necesita acelerar y no puedes hacer cosas chiquitas, ¿no?, en grande. Ese es el proyecto que si llegamos lo vamos a potenciar enormemente. Esa planta de hidrógeno verde que está en Arequipa y está durmiendo ahí encarpetada, tiene que ser reactivada inmediatamente, porque ya se comprobó, ya está la empresa, ya está todo. Y lo otro, Nicolás, ¿y qué hacemos? Por ejemplo, con las colas. ¿Qué hacemos con las colas en los hospitales? Como uno está pensando, la desaparezco en una semana. ¿Sabes por qué? Los días domingos los hospitales están vacíos. Los hospitales están vacíos los días domingos. Abres para que atiendan los días domingos. Descomprimes. Extienden los horarios. Ah, imagínate. Es tan ¿no? elemental, ¿no? Imagínate, ¿no? Y por otro lado, lo que es inmediato, en el Callao, me vas a disculpar la digresión, hay un juego que se llama cubilete, ¿no?, con los dados, el Con los cachito. dados, sí, claro. Callao 5 rayas el juego, ¿no? Y hay una parte que dice, trenes jalan coches. Ahí te va un ejemplo de trenes jalan coches. La inversión en infraestructura, por cada dólar que tú inviertes en infraestructura, sea posta médica, sea carreteras, lo que quieras, se multiplica inmediatamente por 1.5 o 2. Fue lo que hizo Carranza cuando caímos enormemente. Él puso el acelerador y saltó todo, ¿no? Y se recuperó la economía. Entonces, si tú haces esa inversión es inmediata. Ahora, ¿a dónde? Posta médica. Yo lo he escuchado, Nicolás, posta médica. Postas médicas que a veces no va el médico. Y si hay médico, el médico tiene que llorar porque no tiene nada que dar más que Panadol. Y eso. Y si tienes Panadol y está el médico, no tienes el instrumental. Y si tienes todo, el paciente se te muere porque las carreteras para llegar a las postas están rotas. Y entiendo a Saavedra, es para llorar. Entonces necesitas un megaproyecto para que inmediatamente eso se haga. Y a ese costado de esa posta puedes poner
He escuchado ayer a un amigo de Exitosa de lo que están haciendo las ollas comunes, ¿no? Por ahí vamos. Al costado de la posta médica puedes poner un comedor. Y entonces, pero con belleza, con belleza. Y luego, yo viví en el barrio frigorífico. Ese barrio era un condominio, Nicolás, cuando no existían los condominios. 128 casas de un solo piso, de 100 metros cuadrados. Mira, ¿de dónde salió la plata? Un señor seguramente pensó, oye, mejor tengo al obrero acá, cerca al camal donde va a trabajar, horas para su familia, viene a trabajar con energía, le doy la casa y se la voy descontando en el tiempo. No perdiste nada, ¿no? En ese barrio viví yo. Teníamos una escuela fiscal, una comisaría, una piscina donde aprender, cancha de fútbol, una comisaría, una iglesia, una carnicería, una bodega. Felices de la vida. ¿Por qué no puedes hacer eso por familias para 5.000? Un proyecto de una ciudad gigantesca, 5.000. Entonces el médico va a ir. Es médico. En Lima, lo feo, las casas pobres están en los cerros. En México, los ricachones están en los cerros. Y en Italia también. Tú puedes hacer belleza. Imagina todo ese trayecto de Cusco a Bancay. Necesitamos un arquitecto urbanístico gigantesco. ¿Acaso los chinos no han agarrado ciudad de Europa y las han copiado y igualita la han hecho? ¿Por qué no podemos hacer eso? El tema es que todo esto que tú dices, que mira, yo te escucho y voy recordando a gente que me ha ido hablando de cada uno de estos temas. Jorge Ruiz de Somocurso decía, se puede hacer 100.000 casas al año en Lima. 100.000 me decía, y eso que me quedo corto. Porque está claro lo que hay que hacer y además hay terrenos, hay la capacidad, además sería activador en la economía, le cambias la vida a la gente porque le das, un espacio para vivir digno, ¿no es cierto? Mira, Nicolás. Pero el tema, igual que lo que dice de la infraestructura, el otro día Jorge Lazarte Conroy, que es un tremendo ingeniero, que sabe muchísimo de infraestructura, escúchame, tú es como que le pones play a Jorge Lazarte Conroy y te dice lo que hay que hacer en infraestructura en el Perú, porque ha trabajado toda su vida en eso. Lo voy a llamar. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que son los políticos. O sea, que no están pensando en esto, en el país que queremos construir, en los sueños que podemos tener. No, están pensando cómo se muerden un pedazo del presupuesto de la República mientras les dura el mandato. O sea, ahí se acaban todos los sueños, ahí se mueren los sueños y se convierten en pesadillas, ¿no? Cuando yo te escucho eso, voy a lo básico, ¿no? a lo inicial, ¿no? El gran Pico de la Mirandola, de la Ilustración, creyente él, dice, yo te he puesto a ti en la tierra para que escojas. Puedes hacer lo pequeño y bajo del inframundo o puedes escoger lo que quieras, que es divino para crear. Haz la tierra como te guste ser. Y le dice Dios a ese, sé tú tuyo y yo seré tuyo. Digo, Nicolás, hay jóvenes que el papá le dice, ¿cómo vas a hacer esa carrera, hombre? No, te vas a morir de hambre. Y el terco con su carrera. Yo siempre pongo el ejemplo, Nicolás. Jóvenes que están los fines de semana, se van a la discoteca, los amigos, una chelita, pero hay otro joven que quiere solamente escalar el Huascarán. No recibe plata, solo para levantar la mano y decir lo logré. O otro quiere tu medalla de campeón latinoamericano de salto alto. Lo que quiero decir, eso existe en el mundo. Cuando uno comprende eso, se entiende fácilmente que también existen personas que quieran hacer una nación grande y poderosa, respetada en el concierto mundial de las naciones, ¿no? Y morir pobre. Yo vivo en la calle Enrique Palacios, y lo digo, una casa la última de mi vivienda, me costó $40.000 y no me quiero mudar. Y con eso, el Perú necesita presidentes que lleguen y terminen como llegaron. Punto. Yo me acuerdo, Alfonso Barrantes decía que era
Cuando le preguntaron, oye, ¿usted no había sido revolucionario? Y él contesta, ¿y no le parece suficiente revolución que haya un político que no robe? Alcalde? Buenaza, Eso ¿no? fue poderosísimo. Muy buena. Eso ya es una revolución, decía Muy Frijolito. buena, esa es Y- una de las cosas que no se le entendió a él y otras cosas que no se le entendió a él. Él era muy dialogante. Él nunca renegó de sus ideales, pero tenía muy buenos amigos. Recuerdo que Fernando Belaúnde lo respetaba y también Lucho Bedoya, lo trataban con respeto, ¿no? Eso es una lección de él. No, además su gesto cuando iba a la segunda vuelta, dijo, ¿para qué vamos a ir a la segunda vuelta si está claro que Alan va a ganar? Agarre usted la presidencia y no perdamos tiempo. Eso fue- Grandeza. había ¿no? gente que no entendía, ¿no? Grandeza. ¿No? Tal cual. Ahora, tenemos que ir terminando. Entonces, si es posible, el corto plazo, sacar cosas. Si es posible hacer proyectos arquitectónicos, Nicolás, tú pones el plano de lo que te he dicho, se vende solo. Se vende solo. Yo compré en plano mi casa. ¿Cómo no se va a poder? Mira, yo he estado escuchando todos estos años últimos, tratando de encontrar salidas, y he encontrado lo que se puede hacer en el turismo, las energías renovables, es una cosa, la Amazonía como fuente, no para depredar, sino para explotar, por ejemplo, la cosmética, la medicina. La biotecnología. O sea, es una fantasía lo que puedes hacer y además tienes que cuidarla. Tienes que cuidar la Amazonía para que te genere esos productos que ya empezaron a romperla en el mundo, ¿no? Mira, Nicolás. O sea, no, pero a lo que bien. quiero ir es que ¡Ay! hasta inseguridad, Alfonso. Sí, Estamos claro. jodidos con la inseguridad. Y sacas el plan del general Morán y ahí está lo que hay que hacer. Sí, Hace sí. rato, guardado en un cajón, no, Sí. no es un misterio. El Mira. problema es crear una clase política que sea capaz de ponerse a hacer lo que ya sabemos que hay que hacer y hacerlo con decencia. El problema principal es la generación, aportar a la creación de esa clase política. Por eso nuestro Comité Ejecutivo Nacional son jóvenes, porque ese es el tema central y de eso decanta todo. Por una sencilla razón. Líderes sinvergüenzas generan seguidores sinvergüenzas. Líderes honestos hacen lo contrario. Mira, la fe. Yo estaba en Washington, dije, ¿a qué he venido acá? Busco una señal de respuesta, ¿por qué estoy acá? Ya te conté el Lincoln Memorial, ¿no? Pero después me llevan a una reunión, los peruanos en el exterior. Es como si fuera toda esta cuadra, pero cerrada, llena de restaurancitos. ¿Qué decían los letreros? Pollo peruano, pollo a la brasa peruano. Ha pegado el pollo a la brasa peruano. Luego me llevan a un restaurante lujoso de su exterior. ¿Qué decía el título, el nombre de ese restaurante? En el centro, en la capital de la primera potencia mundial, donde está todo el jet set de sus intelectuales. Pisco y Nazca, agárrate. El restaurante se llama Pisco y Nazca. Y lo que yo comí, oye, igualito que en Lima. Nada diferente. Con menos ají quizás. Estaba conversando con dos brillantes estudiantes, uno de Harvard y otro de otra universidad, que van a estar en nuestro equipo, en nuestro gabinete. Se puede. Eso te inyecta fe. Es decir, en el Perú hay algo ahí mágico. Pero digamos, está para latiendo. resumir, ¿tu mensaje cuál es? Ya sabemos lo que hay que hacer. Necesitamos gente confiable que se ponga a hacerlo. Y algo así como que en López, chao, puedes confiar. Como ha dicho, dile chavo a la corrupción. Sí, esto está bueno también. Está bueno eso de chavo a la corrupción. Sí, ¿No? sí. Alfonso, ¿qué video es el que tienen, muchachos? Tenemos que cerrar la entrevista primero, ¿no es cierto? Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros. Nicolás, y estoy mucha en deuda suerte. contigo por esa canción que has sacado. ¿no? Por supuesto. No, de los partisanos. Hay gente que gasta fortunas en contratar Sí, argentinos. sí. Los argentinos están en todo. Escúchame, los argentinos te hacen la canción para la campaña o te asesoran. Pero esa te la regalo, mi estimado, Muchas por el gracias. afecto que nos une tantos años. ¿no? Gracias, Nicolás. Eres muy amable. Es increíble eso, ¿no? Encontrarse y es como que te hubieras visto la semana pasada. Así es. Y no te ves hace 10 años Así a es, veces. así es. Así es.
Alfonso, mucha suerte una vez más. Muchas Un gracias, gusto estar Nicolás. contigo. Y no sé qué video es ese el que tienen, muchachos. ¿De qué se trata? Sorpréndame.